En este mismo instante, mientras escuchas mi voz, en algún lugar del mundo una persona ha desaparecido sin dejar rastro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Darkbite y hoy te mostraré los 5 casos más misteriosos del mundo. Desapariciones y sucesos tan extraños que incluso hoy siguen congelando la sangre de quienes los escuchan. En diciembre de 1900, 3 hombres, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, encontraban trabajando como cuidadores del faro de Eilean Mor, una pequeña isla rocosa que forma parte del archipiélago de las Islas Flannan, en Escocia. La zona era conocida por su clima extremo y su aislamiento, pero también por las historias y supersticiones que los marineros contaban desde hacía siglos. El 26 de diciembre, un barco de abastecimiento llamado Hesperus llegó para relevarlos. Desde cubierta, la tripulación notó algo extraño. No había señales de vida en el faro, ni humo saliendo de la chimenea, ni figuras esperando en el muelle como era costumbre. Al desembarcar, encontraron la puerta cerrada por dentro, y todo en un inquietante orden. La mesa estaba servida como si se disponían a comer. Las lámparas encendidas, una silla volcada y, en la cocina, los relojes detenidos. Los registros de bitácora revelaron algo todavía más perturbador. Anotaciones que hablaban de vientos huracanados que azotaban la isla y de un estado de miedo extremo entre ellos, incluso mencionando que uno de los hombres no paraba de llorar. Sin embargo, el capitán del Hesperus afirmó que en esos días el clima había sido tranquilo, sin tormentas. En la zona exterior encontraron abrigos colgados, lo que sugería que los fareros habían salido sin protección contra el frío. Cerca del acantilado, una barandilla rota indicaba que tal vez algo o alguien los había hecho salir de forma repentina. Pero no había huellas, restos ni cuerpos. Solo el mar golpeando con fuerza contra las rocas. Hasta el día de hoy, no existe una explicación oficial convincente. Algunos creen que una ola gigante los arrastró, otros hablan de asesinato, locura o incluso de fenómenos inexplicables. Lo cierto es que los 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro, convirtiendo el misterio del faro de Eilean Mor en una de las desapariciones más inquietantes de la historia marítima. En enero de 1959, 9 jóvenes excursionistas liderados por Igor Dyatlov emprendieron una travesía por los helados montes Urales, en la entonces Unión Soviética. El grupo estaba compuesto por estudiantes experimentados, preparados para soportar las duras condiciones invernales. Su objetivo era llegar a la montaña Otorten, pero nunca lo lograron. Cuando no regresaron en la fecha prevista, se organizó una operación de rescate. El 26 de febrero, los equipos encontraron su campamento, y la escena parecía sacada de una pesadilla. La tienda estaba destrozada desde dentro, como si hubieran huido a toda prisa, descalzos o con muy poca ropa, a temperaturas bajo cero. Las huellas en la nieve indicaban que se habían dispersado en distintas direcciones. Los cuerpos aparecieron poco a poco, algunos cerca del campamento y otros a más de 1 kilómetro. 5 de ellos, entre ellos Zinaida Kolmogorova, Yuri Krivonishenko, Rustem Slobodin, Lyudmila Dubinina e Igor Dyatlov, presentaban signos que desconcertaron a los investigadores. Fracturas internas graves, sin heridas externas, cráneos destrozados, costillas rotas y, en el caso de Dubinina, la lengua y parte de la cara faltaban. Además, parte de la ropa presentaba niveles anormales de radiación. Las causas oficiales nunca fueron claras. Las teorías iban desde una avalancha, experimentos militares secretos, ataques de animales,
hasta encuentros con algo desconocido. Lo extraño es que no hubo señales de lucha entre ellos y la fuerza de las lesiones era comparable a la de un accidente automovilístico. A día de hoy, el llamado Incidente del Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Un caso donde las respuestas parecen tan frías y oscuras como la noche en que ocurrió. En la noche del 24 de febrero de 1978, 5 amigos de Yuba City, California, Ted Weiher, Jack Madruga, Jackie Hewitt, William Sterling y Gary Matthias asistieron a un partido de baloncesto en la cercana ciudad de Chico. Eran jóvenes adultos con ligeras discapacidades intelectuales, pero completamente funcionales, muy unidos y con una rutina estable. Después del partido, emprendieron el viaje de regreso a casa en el coche de Madruga, un Mercury Montego, pero nunca llegaron. Días después, el vehículo fue hallado abandonado en una remota carretera de montaña, lejos de cualquier ruta lógica hacia Yuba City. El coche estaba en perfecto estado, con gasolina suficiente y las llaves aún puestas, pero sin rastro de los 5. No había señales de pelea ni de accidente, como si hubieran decidido dejarlo allí voluntariamente, lo cual no tenía sentido. Pasaron meses antes de que la nieve comenzara a derretirse, revelando la verdad parcial. A casi 32 kilómetros del coche, en un campamento de guardabosques, encontraron el cuerpo de Ted Weiher dentro de un tráiler cerrado con candado que había sido forzado para entrar. Lo inquietante es que había comida enlatada suficiente para sobrevivir semanas, pero parecía que casi no la habían tocado. Weiher estaba envuelto en mantas, con barba crecida y un peso considerablemente menor, lo que indicaba que había sobrevivido varias semanas antes de morir de inanición y frío. Cerca del tráiler hallaron los cuerpos de Madruga y Sterling, aparentemente muertos por hipotermia. Jackie Hewitt fue encontrado más tarde, parcialmente cubierto por la nieve. El quinto hombre, Gary Matthias, nunca fue hallado. Hasta hoy, nadie sabe por qué el grupo tomó esa ruta, por qué abandonaron un coche en perfecto estado y por qué, teniendo refugio y comida, dejaron que el hambre y el frío los mataran. Es un caso que mezcla misterio, tragedia y preguntas sin respuesta, conocido como los 5 de Yuba County. En marzo de 1975, el músico estadounidense Jim Sullivan, de 35 años, emprendió un viaje en su auto desde Los Ángeles hasta Nashville, donde esperaba impulsar su carrera musical. Sullivan no era un artista común. Su estilo mezclaba folk rock con letras cargadas de referencias a lo extraño, los desiertos y, de forma recurrente, a encuentros con seres de otro mundo. Un año antes había grabado un álbum titulado UFO, cuyas canciones hablaban de desaparecer y de ser llevado por algo desconocido. El 6 de marzo, Sullivan fue detenido brevemente por la policía en Santa Rosa, Nuevo México, por manejar de forma errática. No estaba ebrio ni bajo los efectos de drogas, así que lo dejaron ir. Esa misma noche se hospedó en un motel, pero nunca durmió allí. A la mañana siguiente, su coche fue encontrado abandonado a unos kilómetros en medio del desierto. Dentro estaban su guitarra, ropa, documentos y todo su dinero. No había huellas que indicaran hacia dónde se había ido. Lo más inquietante es que, pese a la búsqueda exhaustiva, nunca se halló un solo rastro de él, ni restos, ni pistas, ni testigos que lo hubieran visto después de dejar su auto.
Con el tiempo, su desaparición comenzó a alimentar rumores de todo tipo, desde un asesinato hasta la hipótesis más inquietante, que el propio Sullivan había experimentado en carne propia lo que describía en su música. 50 años después, el misterio sigue intacto. Jim Sullivan se desvaneció en el desierto como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí una obra musical que muchos consideran una extraña profecía de su destino. En 1954, un avión de la compañía brasileña Santiago Airlines, identificado como vuelo 513, despegó desde Aachen, Alemania, con destino a Porto Alegre, Brasil. A bordo viajaban el capitán Miguel Víctor Curi, su tripulación y 88 pasajeros. El vuelo transcurría con normalidad, pero en algún punto del Atlántico desapareció de los radares sin enviar ninguna señal de emergencia. Durante años, no se encontró rastro de la aeronave, ni restos en el mar, ni informes que explicaran su paradero. Lo inquietante llegó el 12 de octubre de 1989, cuando, según reportes que circularon en medios locales y en círculos de investigadores, el mismo avión apareció de repente sobre el espacio aéreo brasileño. El control de tráfico aéreo no recibió respuesta alguna de la cabina, pero el aparato aterrizó de forma impecable en el aeropuerto de Porto Alegre. Cuando las autoridades subieron a bordo, se encontraron con una escena escalofriante. Todos los pasajeros y la tripulación estaban muertos, reducidos a esqueletos perfectamente conservados en sus asientos, aún con cinturones abrochados, como si hubieran muerto en pleno vuelo, hacía décadas. El caso fue rápidamente silenciado y catalogado como sin fundamento por organismos oficiales, aunque varios ex-trabajadores del aeropuerto y supuestos testigos aseguraron que el suceso fue real y que existieron documentos y fotografías que nunca salieron a la luz. Hoy, el vuelo 513 de Santiago es considerado una de las historias más inquietantes de la aviación, un misterio que mezcla elementos de desapariciones, saltos temporales y el terror de lo desconocido. Estos casos nos muestran que el misterio no conoce tiempo ni lugar. Personas comunes atrapadas en situaciones que desafían toda lógica, donde la realidad parece romperse y lo imposible se vuelve tangible. ¿Qué hay detrás de estas desapariciones? ¿Qué secretos se ocultan en la oscuridad, esperando ser descubiertos? Si te intrigó este viaje a lo desconocido, suscríbete, deja tu comentario con el misterio que quieres que exploremos, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima, donde lo inexplicable seguirá acechando.